Pedro el Grande. Primavera de 1708. Pedro Románov, zar de Rusia, estaba en guerra con una superpotencia del norte, Suecia. Tiempo atrás había alistado a su reticente hijo en su obsesión por arrebatarle el Golfo de Finlandia a los suecos. 8 largos años después, la guerra seguía adelante. Tras la humillante derrota de Narva, Pedro contraatacó. Carlos respondió desde el norte, pero las trabajadas victorias rusas en tierra y mar empezaron a dar la vuelta a la situación. La guerra de Pedro tenía un objetivo: volver a construir Rusia. Su nueva ciudad, San Petersburgo, plasmaba el objetivo final del zar: transformar su reino y a su gente. Pasar de ser un reino atrasado a una nación moderna y visionaria. Iba a convertirla en una ciudad occidental, y la gente que vivía allí se vestiría como si fuese occidental. Iban a celebrar bailes, iban a afeitarse como los occidentales. Pedro había convertido a sus rusos primitivos en buenos europeos del norte, y San Petersburgo era el escenario donde había que representar todo eso. El zar dedicaba todos sus recursos a construir su nuevo espectáculo, pero la ciudad modelo de Pedro desangró al país de mano de obra y materiales. El problema afectó a un soldado más que a nadie: el hijo de 18 años del zar, Alexei. Aferrado a la memoria de su madre moscovita y al pasado, Alexei era todo lo que Pedro esperaba cambiar. Alexei se sentía en casa en Moscú. Despreciaba San Petersburgo, igual que despreciaba la armada y el ejército. Despreciaba las políticas occidentalizadas de su padre. La resistencia de Alexei solo servía para redoblar la determinación de su padre por cambiarlo. Para Pedro, el futuro de Rusia dependía de que pudiera convertir a su hijo en un hombre moderno. A menudo Pedro llamaba a Alexei y le daba diversas tareas. Le entrenaba o le había entrenado de un modo que habría hecho que otros jóvenes se calzaran los zapatos de su padre. Alexei no mostraba ningún entusiasmo ni interés. Creía que era aburrido o desagradable, así que solo obedecía las órdenes y punto. En 1708, el zar asignó a su poco dispuesto aprendiz una misión de vital importancia: defender el corazón de su patria, la ciudad sagrada de Moscú, de cualquier invasión. El control de Moscú era la llave de Rusia. Alexei lo sabía, su padre también, y también el genio del campo de batalla, Carlos XII, guerrero, rey de Suecia. Carlos era un militar de militares. Había dedicado toda su vida a los asuntos militares. Vivía en una tienda. Era tan monomaniático con los asuntos militares que no permitía que en su vida hubiera otra cosa. Carlos no había perdido ninguna batalla importante en 8 años. Ahora se encontraba en la frontera rusa con 70.000 tropas. El rey, de 26 años, estaba preparado para darle una lección al zar. Dentro de los muros de la vieja ciudad de Moscú había algunos rusos a los que no les hubiera importado verle aplastar a su zar Pedro. Había mucha preocupación por la militarización del Estado. Había mucha preocupación por los impuestos y el reclutamiento, que eran una gran carga para las clases más bajas. Algunos miembros de la antigua élite ya tenían en mente a un zar de recambio. El hijo de Pedro, Alexei.
La gente que se oponía a Pedro, por la razón que fuera, ya consideraba a Alexei como alternativa en 1707. La mayor amenaza para el reino de Pedro podía estar dentro de Rusia, dentro de su propia familia. Pero Pedro se centraba en una amenaza externa. Los suecos marchaban hacia Moscú. Las tropas de Carlos estaban lejos de su base de abastecimiento. Sobrevivían a la larga marcha viviendo de la tierra. Pedro respondió con una defensa despiadada. Ordenó incendiar el camino a Moscú. Los rusos evitaron que los suecos vivieran de la tierra usando la política de la tierra abrasada. En otras palabras, se aseguraron de que toda la comida, todos los animales, cualquier cosa que el ejército que se acercaba pudiera usar, quedara destruida para que no tuvieran nada de lo que vivir. Marzo de 1708. Carlos y su ejército se encontraban ante un paisaje desolador, centenares de kilómetros de un vacío abrasado y hostil. La reacción del rey fue invadir. Carlos siguió adelante. Las tropas de Pedro atacaron a los suecos desde todas partes. Los hombres de Carlos fueron incapaces de abrirse camino hasta Moscú. Peor aún, fueron incapaces de vivir de la tierra quemada. Entonces llegó el invierno ruso. Y no un invierno cualquiera, sino el peor que se recordaba. Los suecos no fueron los únicos que sufrieron el brutal invierno. El zarevich Alexei tenía una nueva tarea: conducir a los refuerzos hasta el frente. Obedientemente, Alexei reunió un regimiento y marchó hacia Moscú atravesando 650 kilómetros de helado infierno. En el campamento de invierno de su padre en Ucrania, Alexei cayó presa de una grave fiebre. El comandante supremo del ejército ruso abandonó sus obligaciones para cuidar a su único hijo. A los ojos de Pedro, Alexei podía estar lejos de ser perfecto, pero era su único heredero. El futuro y la supervivencia de la dinastía y del imperio dependían del frágil cuerpo del zarevich. Alexei no tenía sustituto. Era el primer hijo del monarca reinante. Había que tenerle en cuenta en la sucesión. Durante 10 días, Pedro cuidó a su hijo, hasta que estuvo fuera de peligro. Tras su roce con la muerte, Pedro envió a Alexei lejos del frente. Sin embargo, para los enemigos de Pedro, los suecos, no había escapatoria. Primavera de 1709. Desesperado por encontrar comida y munición, el rey Carlos planeaba hacerse con la ciudad guarnición rusa de Poltava. Pero el zar le estaba esperando con un enorme ejército acampado cerca. 17 de junio. El rey sueco cabalgaba para inspeccionar a sus tropas. Carlos siempre había ganado las batallas importantes y el resultado más grave había sido romperse una pierna. Pero ese día su suerte iba a cambiar. Un francotirador ruso le disparó y le destrozó el pie izquierdo desde los dedos al talón. Diez días después, el rey Carlos se enfrentaba a la mayor batalla de su vida, atrapado en una camilla. Con el futuro de Europa en juego, los suecos lanzaron un valiente ataque frontal.
¿El zar Pedro debía aplastar a su bestia negra sueca o arriesgarse a perder su vínculo con Europa para siempre? Amanecer del 28 de junio de 1709. La nueva Rusia del zar Pedro el Grande atacaba. 42.000 tropas rusas se lanzaron a la batalla de Poltava. Estaba en juego el destino de dos imperios, Rusia y Suecia, y el futuro de Europa. La pesadilla de Pedro, el rey Carlos, estaba herido y atrapado en una camilla. Sus tropas estaban exhaustas, hambrientas y se enfrentaban al doble enemigo. Aún así, Carlos inició el ataque con un asalto frontal. Los rusos tenían la ventaja de jugar en casa y se enfrentaban a una fuerza sueca muy diezmada. La infantería del zar respondió con fuerza. Los suecos empezaron a vacilar. A mediodía, Carlos y su ejército se retiraron. Lo que ocurrió en Poltava fue que los suecos estaban muy lejos de sus bases de suministros y estaban exhaustos. Pedro se aprovechó de eso para atacar a los suecos en Poltava. Y para ellos fue una derrota sorprendente. Se llevaron al rey Carlos lejos de la carnicería. Su invencible ejército yacía destrozado en el campo de Poltava. El dominio de Suecia había terminado. Ahora, la superpotencia local era Rusia. Ya no formaba parte del este, estaba a la altura de las potencias occidentales. Esa noche, Pedro y sus hombres brindaron por su heroica victoria. Desde las batallas de su ejército de juguete de décadas atrás, Pedro había dedicado toda su vida a convertir Rusia en una potencia europea. Los barcos, la instrucción, el entrenamiento militar, todo le había conducido hacia eso. Pedro venció a los suecos de un modo decisivo y entonces se dedicó a consolidar algunas de sus conquistas. Eso cambió de la noche a la mañana la posición de Rusia en Europa. Esa derrota significó que Rusia había ganado la Gran Guerra del Norte. Y fue una sorpresa, no solo para Suecia y para Carlos XII, sino para el resto de Europa. Ahora se daban cuenta que existía una nueva potencia en la familia de naciones europeas. La victoria en Poltava deshizo el equilibrio de poder en Europa. Con su cabeza de playa en el mar Báltico a salvo, Pedro se lanzó hacia su nuevo objetivo: asegurar su legado, moldeando a su hijo para que fuera un digno heredero. Pedro creía que uno tenía que merecer ser zar y probar su valía. Con ese fin convirtió a Alexander. Tras la humillante derrota de Narva, Pedro contraatacó. Carlos respondió desde el norte, pero las trabajadas victorias rusas en tierra y mar empezaron a dar la vuelta a la situación. La guerra de Pedro tenía un objetivo: volver a construir Rusia. Su nueva ciudad, San Petersburgo, plasmaba el objetivo final del zar: transformar su reino y a su gente. Pasar de ser un reino atrasado a una nación moderna y visionaria. Iba a convertirla en una ciudad occidental, y la gente que vivía allí se vestiría como si fuese occidental. Iban a celebrar bailes, iban a afeitarse como los occidentales. Pedro había convertido a sus rusos primitivos en buenos europeos del norte, y San Petersburgo era... Tiempo atrás había alistado a su reticente hijo en su obsesión por arrebatarle el Golfo de Finlandia a los suecos.
8 largos años después, la guerra seguía adelante. Era el escenario donde había que representar todo eso. El zar dedicaba todos sus recursos a construir su nuevo espectáculo, pero la ciudad modelo de Pedro desangró al país de mano de obra y materiales. El problema afectó a un soldado más que a nadie. El hijo de 18. Pedro el Grande. Primavera de 1708. Pedro Romanov, zar de Rusia, estaba en guerra con una superpotencia del norte, Suecia.